Buenos días, comunidad hermosa. Estoy súper contenta de estar con ustedes hoy y de traer este invitado especial que es un experto, aunque no quiera que yo diga esto, pero es un experto en narrativa y en storytelling. Él es politólogo y es también filósofo. Un hombre que le gusta saber el lado B de la historia y no se queda tranquilo si solo sabe una versión. Así que bueno, Alejandro Arroyo, estoy muy contenta de tenerte aquí, bienvenido. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Gracias por lo de filósofo. Creo que filósofos somos todos, así como entrenadores de fútbol, presidentes de la República, etcétera. Y al día de hoy, marketers, ¿no? Entonces, nos quedamos con politólogo y una disculpa, no lo vuelvo a hacer, ¿eh? Ya no vuelvo a estudiar esa carrera. No, bienvenido. Bueno, a ver, Alejandro, tengo mucho interés en Gracias. que nos platiques esto de la Lógico. narrativa empresarial. Lo he estado oyendo mucho, pero no es un término que todo el mundo domine. Si nos pudieras explicar, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué va? Y luego, ¿cuál es tu percepción de cómo está ahorita la narrativa en las empresas? Sí, mira, antes que otra cosa, muchas gracias de nueva cuenta por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia y decirte y decirles a todos que pues, honestamente estoy muy honrado con la invitación porque eres alguien que no solo en términos personales y humanos eres extraordinaria, sino como profesional Gracias. eres alguien que hay que seguir, que hay que tener desde luego en cuenta y mucho, porque pues tu trabajo es francamente de muchísima calidad y desde luego considerando esa situación, pues desde luego es mucho más lo que me honra el hecho de estar aquí contigo. Y mira, bueno, pensando y enfocando particularmente esto que bueno, es curioso, Fátima, se ha vuelto una moda en los últimos meses, quizá, no sé si años, pero tal vez años. Se ha vuelto una moda el regresar al origen, porque en honor a la verdad, todo lo que tiene que ver con esto de narrativa, de contar historias, el storytelling, es tan viejo y tan antiguo como los seres humanos y como la civilización. El conocimiento originalmente, bueno, pues se transmitió a partir precisamente de las historias que se fueron contando generaciones tras generaciones. Y todo responde al final del día al espíritu de su tiempo. Entonces, hoy día se vuelve a retomar, se está regresando al origen de retomar este aspecto de lo narrativo, este aspecto de contar historias, porque tiene un ingrediente que es muy importante el día de hoy, ¿no? Y que tiene que ver con la conexión emocional, con el vínculo que establecemos como seres humanos a partir de hilos conductores que en los cuales participamos nosotros como personas, ¿no? Tú tienes una historia en lo particular, tienes una trayectoria, has tenido tus experiencias, la audiencia seguramente cada uno va a tener y tiene su historia, tiene la manera en cómo ha llevado a cabo su vida y la intención desde luego es que para comunicarnos mejor, ¿sí? Establecemos una suerte de puentes a partir de ciertas emociones, a partir de ciertas vivencias en las cuales participamos y nos identificamos. Eso a nivel macro. A nivel de lo que tiene que ver con el asunto empresarial y todo esto, que desde luego está muy en boga, pues tiene que ver también con el hecho de que al día de hoy, pues hay una masificación de las cosas, es decir, hoy día, si tú y cualquiera de los que nos están escuchando pone ingeniero, van a salir 200,000 millones de ingenieros. Claro. Si pone abogado, van a salir 200,000 millones de abogados. Y si pone creadores de contenido, van a salir 200,000 millones de creadores de contenido. Y mentores en comunicación, van a salir lo mismo, ¿no? Entonces, empresas. A ver, quiero una que se dedique a cuestiones energéticas. Pues va a salir un catálogo espectacular, ¿no? De empresas del sector energético o del que me digas. Entonces, en un mercado tan competido, tan saturado, en el que las plataformas digitales vienen a imponer, porque eso es una realidad, vienen a imponer un comportamiento, ¿qué hacemos para identificarnos y qué hacemos para generar diferencia? Y uno de los elementos que se han planteado y que se ha recuperado precisamente es el aspecto de lo narrativo.
¿Qué es lo narrativo? Es el relato, ¿sí? Que te funda, es la esencia que te distingue y que te caracteriza. Entonces, yo en ese sentido tengo la impresión de que, por un lado, hay una ironía muy curiosa, de que todo el mundo, y por la época y el espíritu de nuestro tiempo, está tan saturado el mercado, hay tanto de todo, ¿sí? Que me quiero distinguir, pero lo quiero todo rápido, lo quiero todo de inmediato, y quiero la respuesta inmediata, y quiero los 3 pasos para hacer narrativa empresarial y vender Yo quiero eso. 1,000,000,000 de dólares. Sí, no, es que no solo tú, Fátima, en estricto sentido, pues desde luego es una dinámica en la que a todos nos tienen perfilado involucrarnos, porque hay que voltear a ver quiénes ganan con esto. Pues ganan las redes sociales, ganan las plataformas digitales, ¿no? Entonces, mientras más nos volquemos a generar este tipo de dinámica, desde luego quien gana son las redes, desde luego gana los que eventualmente tengan una mejor narrativa, cuenten mejor su historia, y pues bueno, ahí estamos. ¿Cuál es el apunte aquí concreto que quiero poner sobre la mesa? Más allá de los 3 pasos para hacer una narrativa, más allá de los 5 técnicas para tener un mejor método de storytelling, que hay de sobra en las redes, es el desafío de profundizar en una construcción precisamente narrativa que involucre, ¿sí? Y el desafío, Algo que esa nos sea, palabra la subrayo. Totalmente el desafío que provoca una construcción narrativa, ¿sí? Que sea lo más completa y sólida posible y que resiste el tiempo, que si bien es importante, desde luego, y como todos lo sabemos, hay variantes, vivimos en esta famosa época VUCA, o en inglés VICA en castellano, ¿no? Volátil, incierta, compleja y ambigua, ¿sí? En la que hay que estar constantemente manejando pues crisis o adaptándonos. Desde luego las narrativas van teniendo, desde luego, esto como si fuera un barco, ¿no? Viene el oleaje, tienes el timón, entonces vas sorteando, ¿sí? No obstante lo cual, lo que importa es el barco, ¿no? ¿Qué tan sólido es el barco para saber si va a enfrentar un oleaje, sea cual fuera el que tenga enfrente, y si va a resistir el tiempo y si va a llegar a buen puerto? Entonces, lo que nos sugieren muchas veces determinados ámbitos es: ármate tu lancha y móntate al mar. Es muy fácil. Mira, con que esté bien clavada la madera, los clavos estén solos, ya la hiciste. Pues sí y no, ¿sí? O sea, sí, porque bueno, pues ya con eso me monto a la mar. Pero si yo quiero un barco de mayor alcance, si yo quiero una solidez que resista el paso del tiempo, desde luego la profundidad de la construcción narrativa, y no se diga en las empresas, ¿sí? Debe de ser mucho más profunda. No es gratuito, ¿sí? Que empresas de altísimo nivel, en las cuales todo mundo se acoge, se cobija y las ve como grandes referentes, que sí lo son, desde luego, ¿no? Pienso en ¿En Apple. cuáles estás pensando? A ver, Alejandro. Pues desde luego la natural, ¿no? Apple, Microsoft, etcétera. Son procesos que tardaron muchos años en consolidarse, ¿sí? Entonces, la ironía de nuestro tiempo es: tenemos esos grandes referentes que, si somos muy claros, tardaron muchos años en consolidarse, pero queremos ya porque entonces tenemos que vender. Y desde luego, este andamiaje en el que nos volcamos tanto personas como empresas, se llega a tornar hasta esquizofrénico porque volteas, ya unos van adelante y yo voy atrás, y el inbound marketing, y Dios mío, ¿qué hago? Entonces, mi sugerencia respetuosa siempre es: a ver, sí, desde luego, sí, empresa que no vende, empresa que no subsiste. Sí. Eso es inevitable y eso es ineludible. Persona que no vende su curso, persona que no vende su capacitación, o marca que no se posiciona, desde luego no subsiste. Sí, pero considerar que es posible hacerlo, sí, probablemente de inmediato, pero en la medida en que tomes determinados aspectos a considerar que sean lo más sólidos posible, y lo sólido tiene que ver con todo este radio 360 de consideraciones de contexto, de circunstancias, de visión de sociocultural que te rodea, desde luego de mercado, pero también de futuro, ¿sí?
En esa medida puede ser, y hay más probabilidades de que subsista una empresa en el aspecto que es la natural. Es la natural que una, desde luego tiene que vender, tiene que subsistir, tiene que crecer, pero entonces, ¿a dónde va a ir más allá de eso? ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces la narrativa y todo lo que te acompaña, y ahorita vamos a establecer la diferencia entre narrativa y storytelling, tiene que ver con la solidez del propósito y qué tipo de liderazgo empresarial en cuanto al propósito quieres determinar desde ti hacia afuera, ¿sí? Solidez de Para que propósito seas y memorable. tipo de liderazgo. O sea, Sí, propósito y claro. liderazgo. Eso va por delante para ver qué narrativa. Sobre todo, mira, hay tres aspectos que yo quisiera, a ver qué te parecen, ponerte sobre la mesa en este sentido. Empresa que no profundiza en su propósito, empresa que no se diferencia. Entonces, hoy día hay mucha reticencia a la reflexión, hay mucha reticencia al pensamiento crítico, y entonces vamos a salir y literal, ¿no? Como una marcha y vamos a acompañar y vamos a tratar de caminar más rápido y en una de esas llegamos primero, en una de esas, ¿sí? Lo cual, no, vaya, no está mal. Yo me regresaría un poco y decir, a ver, vamos a profundizar en este aspecto del propósito que te funda, qué tan construido y de manera sólida se encuentra, sobre todo pensando de nuevo en el espíritu de tu tiempo y hacia dónde la quieres dirigir, ¿sí? Entonces, llámese personas, reitero, marcas, empresas, organizaciones, ¿sí? La narrativa bajo la cual se funda es necesario, sería lo ideal que considerara todo ese contexto. Por eso, cuando hablamos de narrativa, desde un aspecto macro, imagínate tú, imagínese la audiencia. La narrativa es ese como gran paraguas, ¿sí? Que cobija, ¿sí? Todo lo que te funda y todo tu accionar en el tiempo, ¿sí? El storytelling es la historia concreta que cuentas que va a respaldar toda esa narrativa y que es consecuencia de toda esa narrativa. Entonces cuentas una anécdota muy concreta, bien estructurada, bien diseñada, pero que fundamenta esa gran narrativa, ¿sí? Un ejemplo, a ver, para que sea de todos conocido, ¿no? Toda esta famosa narrativa tecnológica, ¿no? Del Silicon Valley. ¿Sí? Todos comenzábamos en un garage, eran unos genios y de repente vino el boom y a los veintitantos nos volvimos millonarios porque dimos un diferenciador para ser eficaces en el tiempo y poder generar soluciones que significaron un cambio cultural. Esa es la gran narrativa, ¿sí? Ese es lo que funde el relato de todo este sector. El storytelling ya es lo que va a la anécdota que va a acompañar todo ese relato. Y está esa famosa anécdota de Steve Jobs cuando le pide a su equipo que diseñen un aparato en el cual estuviera toda la música posible, ¿sí? Y que fuera susceptible de meterse en el bolsillo, ¿no? Entonces, cuando llega, le muestran un diseño, ve que no cumple con esa idea de futuro que él tenía y la avienta dentro de una pecera, ¿no? Y vuelve inservible el aparato propuesto. Esa ya es la historia concreta que respalda toda esa narrativa. Entonces, para hacer un storytelling, ¿sí? Hay que antes tener muy clara la narrativa, es decir, el relato que funda tu idea de acción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que se busca al final de cuentas es un liderazgo social, es generar credibilidad y desde luego ser apreciado y estimado por tu audiencia. Entonces, teniendo muy claras esos tres aspectos, para que verdaderamente sea sólido y consistente en el tiempo, la construcción narrativa debe considerar un aspecto mucho más profundo en el que se involucren aspectos reflexivos de pensamiento crítico muy importantes, y eso es lo que eventualmente determinará esa solidez en lo subsecuente, ¿no? Bien, muy bien. Y a ver, tú que tienes experiencia en, pues, ayudando a las empresas con su narrativa y con su storytelling y esto, ¿cuáles son los usos que se le puede dar a esta narrativa dentro de las organizaciones?
Mira, al final del día el empleo de esto es sumamente benéfico para ellas porque tiene que ver con tres aspectos muy concretos. Uno es la muestra que da la empresa al mundo acerca de lo que es, qué es, cómo lo hace, qué hace y sobre todo el por qué y el para qué lo hace. ¿Sí? Entonces eso ya va a tener un beneficio si está bien transmitido, si está bien construido, sobre todo bien construido después y bien transmitido, muy bien controlado en el tiempo, en dos aspectos que yo te diría de entrada y bote pronto muy concretos. En la posibilidad de que generes la fidelización tanto a nivel interno como externo. ¿Qué es la fidelización? Te pongo un caso. Bimbo, ¿sí? No hay trabajador de Bimbo que no ame su empresa. ¿Sí? No hay trabajador de Bimbo que no ame su empresa. ¿Sí? O al menos hasta donde yo me quedé. ¿Por qué? Porque la narrativa de esta empresa, ¿sí?, se construyó a partir de una responsabilidad social que generaba el tener a sus empleados muy bien tratados. ¿Sí? Entonces, este propósito de llevar el alimento a México, más allá de que el alimento es chatarra, más allá de que el alimento envenena, eso yo no me voy a meter, eso es una crítica diferente. Me estoy metiendo al propósito concreto de Bimbo como empresa y el mensaje que envía. ¿Sí? El mensaje que envía es: llevo el pan a las familias mexicanas. Hay una narrativa de que, fíjate, en un país tan desigual, con amplios márgenes de pobreza, decir, yo soy el que te va a llevar el pan a la mesa, ya construye una narrativa de identidad, porque hay alguien que me resuelve eso, ¿sí? Que es Bimbo. Y además, entonces, eso que resuelve, tengo a mis empleados muy bien tratados. Entonces, genera una solidez, una fidelización del grupo interno que conforma la empresa. Entonces, entrar a Bimbo significa, o significaba, creo que sigue significando, vaya, una lucha extraordinaria porque te garantiza, ¿sí? Te garantiza el estar en un lugar muy bien tratado, ¿sí? Entonces, el empleo de toda esa narrativa es para a nivel interno, generas fidelidad de tus empleados, de tu gente, y a nivel externo generas la estimación del público, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería así lo más importante de observar en el empleo de una narrativa? Que sí, ahora sí que si no hay narrativa no hay nada, es decir, si no hay un elemento que te funde como relato, pues no hay nada. Vayámonos incluso a algo mucho más de mayor alcance, incluso en términos de sociales y hasta de históricos. ¿Cuál es el relato que funda una religión? ¿Sí? O sea, sin relato no hay religión, sin relato no hay actividad, es decir, una idea que genera determinada actividad o determinada organización para generar precisamente esa fidelidad. Entonces, en términos religiosos, ¿cuál es? Pues la gran promesa del paraíso, ¿sí? No me voy a meter si es cierto o es falso, eso no es tema de esta sesión, ¿sí? Va más allá de quien cree, quien no crea. Vamos a verlo desde una perspectiva lo más objetiva posible, desde el punto de vista de la construcción de la narrativa. ¿Cuál es la narrativa religiosa? Que hay una vida más allá de esta vida y que si tú te portas bien, ¿sí?, entonces vas a alcanzar el paraíso, el Edén, el nirvana, etcétera, etcétera. Esa es la gran narrativa, ¿sí?, que nos ofrece la religión. ¿Cuál es el storytelling? ¿Sí? Es ya de manera muy concreta lo que vivió Mahoma en algún momento dado, lo que vivió Jesús y lo que hizo afuera del templo, o lo que, ¿sabes? O lo que hizo Buda en determinado aspecto. Esa es ya la historia que sustenta el resto, ¿sí? Pero fíjate qué curioso, hasta en lo religioso hay pues los famosos 10 pasos para ser buenas personas, así como hoy día en las redes sociales, ¿no? 10 pasos para hacer storytelling, ¿no? Pues ahí tienes los 10 mandamientos, aquí están los 10 pasos para que seas buena persona, ¿sí? Sin embargo, como en la religión, así como al día de hoy en el marketing digital y en toda esta vorágine que se presenta en las redes, pues sí, ahí están los 3, 5, 6 o 10 pasos para, pero es más profundo, no sé si estés de acuerdo, o sea, ser un buen cristiano, ser un buen judío, híjole, como es mucho más complejo que eso. A lo que yo apelo es que cada individuo o empresa, ¿sí?, genere esa introspección necesaria para que salga y sea lo más auténtica posible
y que dentro de una suerte, vamos a llamarle desde esta perspectiva, ética de trabajo, bueno, tengas la solidez suficiente para que esa fidelización verdaderamente sea auténtica y sea lo más sólida posible y seas realmente memorable. Porque vemos vendehumos y vemos, híjole, diría yo charlatanería y mucho farsante. En esto, como en muchos lados, se da en la religión, se da en la política, se da en las empresas, se da en 20 lados, que vienen a querer a pontificar, es decir, yo tengo la respuesta para, cuando en estricto sentido no la tienen, porque es muy complejo hacer una narración, crear un storytelling, ¿sí? Suelo yo decirlo, porque así iniciaba yo en su momento en las clases que daba en la universidad, ¿sí? Estas carreras y estas actividades son oceánicas. ¿Y a qué se refieren oceánicas? Se refiere a que es imperativo y todo un desafío involucrar conocimiento de distintos aspectos porque tiene que ver con lo humano. Y cuando hablamos de conocimientos, tiene que ver conocimiento, desde luego, psicológico, psicoanalítico, sociológico, antropológico, político, etcétera, para poder entonces tener una comprensión de hacia dónde van las cosas. Entonces, en una época en la que el pensamiento está como que subvalorado, y la necesidad de tener todo al vapor y esta inmediatez, pues la vemos todo el tiempo. Yo creo que es importante generar una suerte, si no de resistencia o de subversión, sí poner el acento en que, ojo, sí está bien que te den los 3 pasos sobre, sí está bien, adelante, pero si vamos un poco más allá, puedes tener mejores posibilidades de que tu mensaje, sobre todo, sea consistente. Claro. Los empleos, entonces, los usos, pues son cruciales. La medida en que tú tengas una narrativa sólida, bueno, pues va a ser a nivel empresarial, es tu empresa va a tener gente convencida de tu propósito, ¿sí? Va a participar de tu propósito, ¿sí? Y va a generar, y lo que se denomina, ¿sí? Morirse en la línea por ti. Esto se da mucho, por ejemplo, en los deportes, ¿no? En el fútbol soccer, en el fútbol americano. Por eso, fíjate, el carácter antropológico, ¿sí? Generas una tribu que está convencida del propósito y de aquel valor narrativo que te otorga determinado equipo, ¿sí? O sea, o el pertenecer a este equipo. Entonces, llega a ser tal la fidelización que desde luego te mueres en la línea y te mueres, el famoso me pongo la camiseta. Claro. ¿Cuántas empresas hay al día de hoy, ¿sí? Que por un lado te avientan en su sitio web, somos éticamente sólidos porque velamos por la ética y la integridad de las empresas, y tratan pésimo a su trabajador o a su empleado o a sus proveedores, ¿sí? Los tratan pésimo. Te pago a 80, a 90, 120, 180 días. Eso te iba a decir, o sea que junto con esto, ¿Dónde esta está la ética? narrativa, exactamente, o sea, junto con esta narrativa tiene que estar siempre el ejemplo del líder, ¿no? Que va por delante, que la encarna, que realmente vive los principios que quiere que se vivan, ¿no? Ayer estaba platicando con un consultor que justo quieren hacer pues un trabajo en una empresa en la que van a hacer un cambio así de un sistema, y entonces, ¿cómo hacemos para que toda la gente quiera este nuevo sistema? Pero más allá de trabajar en la comunicación interna o lo que fuera, el director de ahí se la vive dando mal ejemplo, ¿sabes? Entonces, como que, ¿cómo quieres que todos se sumen a tu idea cuando tú eres el que les gritas en las juntas, los humillas? No sé, o sea, ¿cómo hacemos eso, verdad? Mira, es un tema cultural al final del día. No me voy a ir a otras latitudes, sí. Es muy latinoamericano, pasa en otros lugares del mundo, es muy humano, vaya, ¿no? En la medida en que tienes los incentivos para cumplir determinados estándares éticos, ¿sí? Lo haces. Es como la persona que antes de cruzar el río Bravo se pasa el alto, atraviesa el río Bravo y se va por la derecha, ¿no? Y no se pasa el alto, ¿sí? A ver, ¿quién está mal o qué está bien? Va más allá de eso, es, a ver, aquí en México no hay los incentivos, no hay las consecuencias de un comportamiento determinado, entonces lo lógico es, y de nuevo, no es de las personas, es por lo que existe a su alrededor, pues entonces me paso el alto, ¿sí? Pero si yo atravieso el río Bravo, sé que si yo me paso el alto, voy a tener una multa sumamente cuantiosa. Entonces, pues no lo hago porque allá sí me la cumplen. Es decir,
no hay impunidad. Y eso no quiere decir que en Estados Unidos no haya corrupción. Y eso no quiere decir que allá no haya gente corrupta. Y eso no quiere decir que no. Hay una situación humana en la cual lo típico, a ver, lo que no está prohibido está permitido. Y casi, no es gratuita esta afirmación, ¿sí? La ocasión hacia el ladrón. ¿Sí? No es lo idóneo, pero existe. Y hay que entenderlo desde esa perspectiva. Entonces, en nuestras latitudes, apelando a esto que tú bien mencionas, claro que tiene que ver con un liderazgo en términos de ejemplo, ¿sí? Por supuesto que sí, ¿sí? Pero que también entendamos que todos traemos una historia oscura, todos tenemos en algún momento un detalle que no salió bien en la vida. En lugar de ocultarlo, vamos a reflexionarlo y por qué no mostrar, porque va a ser necesario, algún día va a salir, y yo de esto tengo por lo menos 10 anécdotas, ¿sí? Desde candidatos que asesoré o desde empresarios que decían, no, yo ningún cadáver en el closet, Alejandro, no, ¿cómo crees? Y de repente, ¡pum!, la nota, empresario tal, golpea a su mujer, y dices, no puede ser, ¿sí? O sea, así no es, ¿no? Entonces, ¿con qué calidad moral vas y te presentas? No es que vayas a decir, ¿qué crees? Yo soy un golpeador de mujeres y así voy a salir al mercado. No. Tampoco va por ahí, ¿sí? Pero sí entender, a ver, ¿cuál es el atributo que te distingue y qué tienes más sólido? Pero entender que si tienes 2 o 3 bemoles o cadáveres en el closet, vamos, tarde o temprano va a salir y hay que tener una respuesta en el sentido de cómo se engloba todo eso en tu narrativa. Entonces, esto es muy claro, por ejemplo, a nivel político, ¿sí? ¿Cómo se atreve la oposición partidista a querer llegar a hacer determinado planteamiento cuando tienes una élite dirigente dentro de este grupo opositor, ¿sí? Que es éticamente reprobada, está éticamente reprobada? Entonces, ¿qué mensaje tú crees que le pueden ofrecer? Ninguno, ¿sí? Ninguno, por eso no son creíbles. Del otro lado, si nos vamos a los datos, por supuesto que el actual régimen tiene 200,000 asegúnes en los cuales en un debate serio, en una discusión seria, fundamentada, argumentada, con datos, ¿sí? Puede señalar las faltas, pero ¿qué creen? Estos sí tienen perfectamente diseñada su narrativa, ¿sí? Perfectamente diseñada su narrativa, ¿sí? ¿De qué? De que en esto que para ti, para mí, muchos incluso para la audiencia, ¿no? Así es una vacilada. Sí, pero el PRI robaba más, ¿sí? Oye, tu gente roba, sí, pero el PRI robaba más. Esta tontería que suena consigna se fidelizó a tal grado en los seguidores de un grupo muy concreto a quien el dirigente, hoy presidente de la República, dirigente, o sea, lo llegó a interiorizar a tal grado que creó una fidelización tal, ¿sí? Que es irrompible, ¿sí? Inquebrantable, ¿sí? Eso no quiere decir que el para qué sea lo correcto, porque el para qué también tiene sus asegúnes. Pero si lo queremos ver en términos de eficacia narrativa, la eficacia que tiene el régimen es brutal. Más allá de que si es un gran comunicador o no es un gran comunicador, va más allá. La solidez narrativa con la cual se presenta, ¿por qué? Porque el tipo encontró perfectamente los detonantes para plantear y decir, sí, nosotros no somos los mismos, nosotros somos diferentes. Entonces, hubo un grupo que le hizo sentido. Y fíjate, en este personaje no fue de un día para otro, fue una construcción de 20 años, ¿sí? De 20 años. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto que tú muy bien planteaste? Es, en efecto, tiene que ver con una solidez en el liderazgo y en una construcción ética lo más sólida posible para que entonces sea creíble y auténtico lo que planteas, ¿no? Entonces, pensando en el ejemplo del actual régimen, ¿sí? No resiste el análisis porque es muy fácil descubrir todas aquellas faltas. Sin embargo, lo que construyeron para fidelizar está tan sólido y sobre todo que del otro lado no hay nada que se le contraponga, pues mucho más ventaja hay. Cosa que no ocurre a nivel empresarial. A nivel empresarial, ¿qué ocurre? Bueno, tienes tu solidez narrativa, pero también hay otras narrativas dentro de los mismos sectores que también son sólidas o que también tienen determinado alcance. Entonces, ¿cómo logras en un momento dado distinguirte o cómo logras en un momento dado aventajar, si es que esta es la palabra? Pues va más allá del aventajar o competir, es cómo encuentras tu nicho y logras que esa gente o
a través del mensaje que tú proporciones, fidelices y hagas lo que se viene generando en los últimos tiempos. Creas tu comunidad o tu tribu, que te van a seguir, que van a sentirse identificados con tu planteamiento, que van a sentirse con un puente hacia esa narrativa. Entonces, ¿qué pasa? Que no todo es para todos. Yo puedo ser muy irreverente, yo puedo ser muy irredento. Subversivo. Sí, o a lo mejor va a haber gente que diga, no, es que yo no puedo con eso, ¿sí? Me cae bien, pero no puedo con eso. Descartado. Pero yo no puedo ser, en el caso particular, apelar a este positivismo tóxico porque no me nace, ¿sí? No me nace. Entonces mal me voy a ver apelando a un positivismo tóxico que no es. Respeto a quien lo haga, está muy bien quien lo haga, y si lo hace de manera sólida y constante en el tiempo, adelante. A lo mejor hay o habemos, tenemos perfiles que estamos en otro campo. Entonces vas encontrando tu público, tu comunidad, tu tribu, a quien le haga sentido eso, ¿sí? Por eso, cada vez que yo me siento con un cliente potencial o algo, es, a ver, es importante generar un propósito, pero si tu propósito, ¿sí?, es marcadamente diferente a lo que yo tengo como ideal, honestamente no te voy a tomar como cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, el cártel de Sinaloa me podrá brillar $10 millones para un proyecto, pues no creo en lo que hacen, ¿sí? Ajá. Honestamente no creo en lo que hacen, entonces voy a tenerle que decir que no, ¿sí? Así de simple y de sencillo. Por más congruente que sea el Chapito, por más congruente en su medio, es su problema. Por eso es que también no solamente hay un tema de empresas, hay un tema de consultores, ¿sí? De los consultores, de los que hemos articulado a lo largo de ciertos años una trayectoria en la cual también estamos apelando a un tema de ética y de propósito, que es muy importante ponerlo sobre la mesa. No, sí, me queda claro, ¿no? Esa ética y el propósito que, junto con el liderazgo, bueno, son lo que realmente va a hacer que esa narrativa subsista, ¿no? Pienso. Sí, y considerar que es importante percibir, entender el espíritu de nuestro tiempo, y entender y percibir, y sobre, no solo percibir y entender, sino aterrizar ese espíritu de nuestro tiempo, requiere de una profundización en el pensamiento, ¿sí? A ver, para hacer narrativa, desde luego hay 3 momentos clave en este sentido, ¿no? Es pensar, crear y accionar, ¿sí? Así de simple y de sencillo, ¿no? Okay. Es como los 10 mandamientos, ¿no? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Pues sí, pero ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Pensar, crear y accionar. Pensar, crear, acción. O sea, piensas, es todo un trabajo reflexivo, ¿sí? De comprensión del mundo, de tu tiempo, de tu contexto, de las circunstancias, de lo que hay alrededor. ¿Sí? Y para hacer esto, no te lo va a dar los 3 pasos que gratuitamente te genera algún sujeto en alguna red. No es cierto, no es cierto, ¿sí? Y más, como reitero, está muy subvalorado hoy día, porque ya incluso muchos analistas de lugares muy serios, instituciones serias, están poniendo sobre la mesa la importancia de tener en las empresas pues, alguien que piense, alguien que observe de largo plazo, alguien que entiende el mundo. Sí, por ejemplo, el tema del pensamiento crítico, ¿sí? Ese es un gran tema, qué bueno que lo traes aquí a la mesa. De largo plazo va a ser muy importante, pero digo, también seamos claros, hay que ver nada más los indicadores educativos de este país. Perdóname mi francés, pero a la gente aquí le da hueva leer y pensar, ¿sí? No les gusta. ¿Por qué? Porque no los han formado para eso. Hay una intencionalidad, un complot, una conspiración, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si tú saturas al niño o al joven de videojuegos y de reggaetón, ya tronó todo esto, ¿sí? Entonces va a querer todo inmediato y le dices, fíjate, hay una narrativa bien interesante que ya lleva rato generándose en redes, sobre todo post pandemia. ¿Qué tan importante es el título universitario? ¡Sas! ¿No? Con 4 lecciones o 5 que yo doy, te doy más de lo que te dan en la universidad. ¿Va? Suena interesante. A ver, sí es cierto que las universidades
traen un déficit de actualización en torno a las necesidades en términos de habilidades y competencias que deben de generar a sus alumnos. Eso es cierto, ¿sí? Pero también es cierto, ¿sí?, que hay todo un oleaje en la que le hace pensar al chico hoy día, los que son centennials, ¿no?, pero sobre todo los que vienen ahorita de entre 10 y 15 años, pues que ser influencer es la onda, ¿sí? Ser youtuber es la onda. Entonces, de repente abres Instagram y te dicen, yo como youtuber empecé a los 15 años, hoy tengo 19 y tengo una mansión de 10 millones de dólares y genero $100,000 semanales. A ver, perdón, eso lo ve un chamaco, ¿sí? Y obviamente se va a encantar. Yeah. Va a decir, yo quiero eso. ¿Cómo le hago? Ah, muy simple, sigue mis 3 pasos. Y el tipo vende su fregada mentoría en $97. Y ahí van 10,000 incautos a comprárselo. Y hicieron rico al sujeto, ¿sí? Pero cuando entonces le empiezas a cuestionar, a decir, a ver, ¿de dónde sacas esta cifra? A ver, ¿y de dónde promueves esto? Y ven que no hay respuesta, pues, lógicamente acabas cayéndoles gordo, como yo le caigo gordo a muchos de estos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los empiezo a cuestionar, pero porque yo tuve la fortuna o el infortunio, también puede ser infortunio, de tener determinada formación en la cual no me voy a quedar con los 3 pasos que me dice el sujeto, ¿sí? Hay que tenerlos en el radar, sí, hay que observarlos, sí, qué hacen, cómo se comportan, pero hay todo un tema en el que lo fácil es la onda y pues qué flojera pensar y qué flojera leer. O sea, a ver, hay gente que le mandas un mensaje por WhatsApp, literal, 2 líneas, ¿sí? Media hora después, ay, es que no te entendí. Puta, y eran 2 líneas, ¿sí? Eran 2 líneas. Y además y te responden y no te lo escriben bien, ¿sabes? Entonces, es todo un tema que desde mi perspectiva, que ese es mi propósito, el propósito de Alejandro Arroyo, la manera en cómo ve el mundo Alejandro Arroyo, la manera en cómo concibe el contexto Alejandro Arroyo, ¿sí? Que yo no acompaño esa banalidad, esa inmediatez y ese sentir superfluo de que van muchos. Entonces, si a mí una empresa, cuando estamos en el diálogo hacia dónde vamos, veo, oye, es que a mí sí me interesa un cambio, una transformación, que tiene que ver con esto, de mi sector, de mi persona, de mi marca, va, así sí me gusta, ¿sí? Oye, es que quiero vender ya, no soy el indicado, yo no soy la persona, ahí hay 200,000 en redes. ¿Quieres un verdadero cambio? ¿Quieres una transformación interesante de fondo? Yo te la puedo poner sobre la mesa, pero, ¿qué crees? No la vas a aprender en 3 días, ¿sí? Y te digo algo, hay quien no jala, y hay quien sí jala, para mi sorpresa, ¿sabes? Y dicen, ahora le suena, y sí, tengo que ser muy honesto, ¿sí? No es push the red button, ¿sí? Son sesiones de inmersión, son sesiones de profundización en los que vas tejiendo, pero cuando lo ves ya conformado, entonces la maniobra de tu, no digas Titanic porque se hundió, pero la maniobra de tu Queen Mary o algo así, híjole, ya va a ser otro boleto. ¿Por qué? Porque tienes los elementos, ¿sí? Entonces, yo pondría ese acento. Sí, desde luego es el liderazgo, sí, desde luego es el tema de la manera en cómo fidelizas, sí es importante y sustancial el tema del pensamiento crítico, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una solidez y consistencia en el largo plazo. Vas a poner una cafetería que, a ver, yo no sé qué pasa en la que entra, me va a resolver el tema. Vete seguramente va a haber quien te haga tu marketing muy chido, muy padre, etcétera, pero yo no soy la persona adecuada, ¿sí? No, o sea, es que yo sí tengo la intención de crear cadenas de cafeterías que no sé si le den la torre Starbucks, pero quiero posicionarme para hacer una opción diferente en México. Ya estamos hablando de otra cosa. No invalido ni desacredito al que lo quiera hacer, claro, y ver si le pega en un año. Está bien, es cada quien sus propósitos. Eso, es un propósito distinto. Es un propósito distinto, pero sí yo sería de la idea, y ojalá con tu audiencia pudiera en un momento dado dejarles ese punto de reflexión, es hasta dónde quieres hacer las cosas, por qué las quieres hacer y sobre todo para qué, como dice otro de los gurúes al día de hoy, que escribe una palabra y tiene 800,000 reacciones, ¿no? Simon Sinek, ¿no? En LinkedIn, ¿no?
Sí, desde luego tienes que ver tu para qué, por supuesto, pero encontrar el para qué, revelar la esencia, ¿sí? Es un tema que sí requiere de determinada reflexión y que la invitación es hacerla, ¿no? Vamos a hacerla, no pasa nada, vaya, ¿no? Claro. Y sigues vendiendo y a lo mejor puedes vender más, ¿no? Yo no sé. Ujú, muy bien. Bueno, Alejandro, se nos va acabando el tiempo, pero ¿alguna idea que quieras para cerrar? Una idea. Híjole, hay muchas ideas, pero fíjate que dicen por ahí que si las personas logramos a lo largo de la vida tener al menos una idea importante, de veras ya trascendemos. Más allá de una idea, yo lo que apelaría es, ojo con las ocurrencias, ¿sí? O sea, vivimos una época de ocurrencias, vivimos una época de banalidad, es muy superfluo lo que vemos en redes, lo que vemos en muchos lados, ¿sí? Y la invitación es a reflexionar, a profundizar y a generar verdaderamente personas, marcas, organizaciones, empresas que sean lo suficientemente consistentes en el tiempo, ¿sí? Que tengan una ética probada y que verdaderamente abonen, ¿sí? A una transformación sociocultural, ¿sí? Ujú, ¿Esto qué quiere decir? Tú, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que haces porque gracias. tú estás apelando a algo que es indispensable y que sigue siendo irresoluble y te voy a informar, va a seguir siendo irresoluble de aquí a largo plazo, pero estás haciendo, tienes un propósito y lo estás haciendo y Ujú, estás sembrando, ¿sí? Que es comuniquémonos mejor, ¿sí? Entonces, esa tarea tuya a mí me parece sumamente loable, que te reitero, respeto, reconozco y gracias. admiro, ¿sí? Porque estás procurando generar mejores entornos, ¿sí? Hoy día, y de los últimos estudios que hay, el 80% de las empresas reconocen que no tienen una buena comunicación. El 80%. Pero vas y les preguntas, no, yo soy un fregón, yo comunico a todo. Ah, ok. Los pasas ahí, los mandas a la prueba del ácido, reprobados. Hay mucha falta de humildad, mucha falta Sí, de reconocer, decir, a ver, cuáles son mis alcances, cuáles son mis limitaciones, en qué adolezco, porque no sé si sea muy mexicano, muy latinoamericano, ¿sí? Es, hay dos cosas muy interesantes. Hay demasiada soberbia y muy poca proclividad a la discusión interesante, inteligente, es decir, a lo que hablamos de una inteligencia conversacional, ¿sí? Hay muy poca disposición. Entonces, por ejemplo, lo que tú haces me parece loable porque estás tratando de generar ese cambio, esa transformación. Es decir, a ver, comuniquémonos mejor. sí, No todo y mundo, eso en los sí. microambientes, ¿verdad? En la relación que estamos teniendo en esta transmisión, al rato que vea a, no sé, a las personas con las que trabajo, a mi familia, o sea, en esos uno a uno es donde hay que empezar la transformación. Ahora, eso no quita que no somos infalibles y que algún Claro, día Fátima Aguirre se levanta muy enojada por claro, alguna situación y mandó al carajo a alguien. Digo, pasa. sí, Digo, también, claro, pero Fátima Aguirre, ¿qué va a hacer? Va a reconocer y va a decir, ¿sabes qué? La regué, o sea, me da culpa, claro, una disculpa, no, desde voy a luego. mejorar. Y que también sabiendo, pues los cómo, ¿no? Es mucho más fácil no caer tan seguido en esas situaciones. ¿Qué es la intención? Ujú, O sea, vivimos una obsesión por el control, ¿sí? O sea, yo en una época que es obsesiva por el control. O sea, es tan duro lo que hay allá afuera, es tan caótico lo que hay allá afuera. Y cuando digo allá afuera es el mercado, las redes, las calles. Vaya, que nos obsesionamos internamente porque quiero tener control de todo, ¿sí? Entonces viene la narrativa famosa de medita. A partir de ahí vas a tener mejores elementos. Sí, sí es cierto, sí abona, por supuesto, es importante, pero bueno, yo conozco gente que te medita 10 días y te lo deja 10 años, entonces, ¿de qué demonios te sirvió? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a tomarnos en serio, pero no tan en sí, serio. Tomarnos en serio, ajá, ¿qué significa? ¿Sí? Significa que, bueno,
la intención de que no estamos solos en este fregado planeta, ya no sé si en el universo, pero en este planeta no estamos solos. Y lo que tú haces, lo que yo hago, lo que hace el resto, por eso digo que cada historia tiene 6 ángulos, el yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Hay que considerar, ¿sí?, Me encanta las eso. perspectivas, Ajá. ¿sí? Entonces, a Claro, ver, es muy cierto. ¿tú qué dices? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo mínimo? Claro, Un claro, y ahí. acuerdo mínimo. Entonces, a partir de ese acuerdo mínimo, entonces, ¿cómo podemos ir funcionando? Reconociendo pues, que no somos infalibles y que la regamos, pero la obsesión por el control y estas dotes culturales de soberbia, yo sé, ¿no? Yo entiendo. Entonces les demuestras que no entienden o les demuestras con un dato de que crees esa perspectiva me parece que no está fundamentada por A, B, C, D, F, G, se echan para atrás y te ganaste el látigo de su desprecio. Lo cual me da mucha risa a mí en lo particular, ¿no? Vaya, no pasa nada. Sí. Pero sí apelo un poco a ser más serios y no tomarnos tan en serio en el sentido de que no somos infalibles. Fallamos y hay que reconocerlo. Y no pasa nada si lo reconocemos. ¿Y sabes en qué se traduce esto? Es muy sencillo. Es un tema de seguridad personal, ¿sí? Generamos históricamente individuos muy poco seguros de nosotros Sí. mismos, ¿sí? Muy poco seguros. Entonces tenemos que agarrarnos de seguridad desde otro lado. Es muy neurótico, es muy natural desde una perspectiva psicoanalítica. Tenemos que asirnos de determinados relatos para yo tener cierta seguridad, para que tengamos cierta seguridad. Y la primera seguridad es la solidez personal. Entonces, ¿cómo generas tu narrativa? Les dio mucha risa. Yo me acuerdo hace muchos años que empezaba el tema de la pandemia. Hicimos toda una serie de entrevistas y por alguna razón este grupo, a quien quiero mucho, me aventaron a mí como el entrevistador, pero la sesión cero era una entrevista a mí. Y cuando me preguntan, oye, ¿cómo definirías a Alejandro? ¿No? Entonces me dio mucha risa porque quien me lo preguntó me dijo, te voy a hacer esa pregunta. Entonces empecé a checar en otros ambientes y cuando dices, oye, ¿cómo te definirías? Pues todo el mundo empieza por el que yo soy don chingón, ¿no? Todo mundo. Entonces les dije, no, es que a mí me dicen el ya merito. ¿Cómo que el ya merito? Sí, pues ya merito, soy futbolista profesional, ya merito, fui estrella de rock, ya merito era doctor en ciencia política, y pues mi vida hasta ahorita ha sido el ya merito. Espero que ahorita ya no sea el ya merito y ya, esto que voy, ahora sí se consolide. Bueno, a ver, espera, Bueno, Alejandro, yo tengo que reivindicarte aquí con la audiencia. O sea, tú eres un experto en comunicación política y en comunicación gracias, organizacional, de reconocimiento gracias, internacional, ¿no? Y bueno, así gracias. que en el ya merito te estás poniendo muy debajo de lo que en realidad has alcanzado. Pero bueno, se lo quería decir a los que no te conocen. Te lo aprecio mucho, pero vaya, el tema es, si es así no pasa nada, ¿sí? Sí, sí, estoy de acuerdo. Si es así no pasa nada. Y Sí. si, vaya, al día que a lo mejor nos tuviéramos que sentar a dialogar sobre temas, bueno, sabes, el conocimiento es como el amor y como el dinero. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Sí? Es así de sencillo. ¿Sí? Y eso brinca en 2 segundos. En 2 segundos brinca. Entonces, pero para que tú veas que alguien verdaderamente está enamorado, es que tú ya te enamoraste antes y sabes de qué significa estar enamorado o enamorada. O cuando ves que alguien verdaderamente tiene dinero es porque tú ya sabes qué significa tener o al menos tienes referentes de lo que verdaderamente significa tener dinero. Lo mismo el conocimiento, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, yo apelaría ya para cerrar y agradecerte nueva cuenta la oportunidad del espacio, es generar un interés por el pensamiento crítico, por un lado, es decir, por profundizar en aquello que tú quieres lograr, por aquello que tú quieres poner sobre la mesa, aquello que le quieres dar al mundo, porque tú, Fátima, y quienes nos están escuchando, y toda empresa, sea micro, pequeña, mediana, grande o ultra grande, ¿sí? Tiene un propósito, tiene mucho que dar al mundo. ¿Y por qué no compartirlo? Porque se trata de compartirlo, ¿no? En la medida en que tú compartes, pues está dicho, ¿no? Vaya, este karma, en lo que compartes regresas. Y apelar mucho también a la humildad y a la humildad en el sentido, fíjate,
en ese aspecto a mí me encanta tratar de poder tener la oportunidad de ir reconsiderando ciertos conceptos, ¿no? Oye, no, ¿por qué dices humildad? ¿Y qué tiene que diga humildad? Humildad desde la perspectiva del autorreconocimiento de mis alcances y mis limitaciones. ¿Por qué? Porque el cuate o el mi rey que está en Prado Norte echándose un café, haciéndole al mamalón, diciendo que sí, yo tarde o temprano se va a notar que tiene unas enormes limitaciones. Entonces, ¿por qué no te planteas y te muestras cómo eres? Generas, creo yo, mejor ánimo y mejor ambiente en aras de esa transformación que tú muy bien haces en tu trabajo para los entornos. Yo iría por ahí, ¿sí? Pensamiento crítico y mucha humildad, reconocimiento y trabajo y preocupación por el entorno. Gracias, Alejandro. Disfruté muchísimo Hombre, esta conversación y bueno, nos hombre, aportaste todos. mucho. Nos vamos con la tarea de reflexionar al respecto. Más o menos, más o menos. Ahora decir, uy, ¿de veras trajiste este? Diles, sí, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Qué te pasa? Luego vuelves. Encantado de la vida, las veces que tú quieras, que sean necesarias o no necesarias. En mí tienes a alguien que reitero mi respeto, mi admiración, mi reconocimiento Gracias, a tu Alejandro. labor, a tu trabajo y reitero, muy agradecido y honrado por el espacio. Gracias y agradezco también a todos los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión, los que van a ver la grabación después. Muchos saludos. Si tienen preguntas, escríbanlas. Alejandro se las va a contestar. Hasta luego. Con mucho gusto. Gracias.